Esta es la señal de la vida en la Internet. Al Día Noticias con johndidier.com. Estamos en Al Día Noticias, establecemos comunicación con nuestro invitado Carlos Augusto Chacón. Él es director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Bienvenido al Día Noticias. John Didier, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Bueno, Chile eligió a Gabriel Boric como presidente de ese país, la gran revolución, el gran cambio, y en las últimas horas le negaron la propuesta de cambio de reforma constitucional. ¿Qué pasó? Pues los ciudadanos chilenos no están dispuestos a aceptar una constitución que cambia radicalmente la institucionalidad jurídica, política, incluso territorial y económica del Estado. ¿Y qué proponía esta reforma constitucional de Gabriel Boric? Porque todo el mundo dice, sí, cambio, 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 pero cuando les presentan la propuesta de cambio dicen, no, ese no es el cambio que nosotros queremos, ¿o qué fue lo que pasó? Pues es que hay muchas cosas. Yo creo que es importante ver esto en contexto. Cuando se llevó el proceso de descontento social por haber subido el precio del transporte público del metro, que terminó en unas movilizaciones violentas y en atentados terroristas, etcétera, muy parecido a lo que pasó en el caso colombiano entre 2019 y 2021. Mm, Efectivamente había un malestar social con muchas cosas y una narrativa desde distintos sectores que decía que el culpable de ese malestar social era el modelo económico, a pesar de que Chile ha sido uno de los países más prósperos de América Latina en las últimas décadas, que ha logrado sacar de la pobreza a millones de chilenos, uno de los países con mayor movilización social o movilidad social, con una solidez institucional muy fuerte después de la dictadura, pero desafortunadamente esa narrativa convenció a muchos y así llegó Gabriel Boric al poder. Pero empezó a gobernar Gabriel Boric y también los chilenos se dieron cuenta qué clase de gobierno es, las decisiones desafortunadas que se estaban tomando, la propia constituyente o la propia convención constitucional, quienes promovían ciertos temas iban incluso disfrazados, es decir, la gente ni siquiera veía seriedad en un proceso tan importante para un país con todo tipo de temas, ¿no? Desde feminismo, ambientalismo, cambios económicos, cambios en la naturaleza misma, plurinacional. Entonces empezaron a hablar de Chile plurinacional, como son las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Eso claramente divide a la sociedad. Eh, en fin, digamos, unos cambios en materia de administración de justicia, en materia de las Fuerzas Armadas, propiedad privada, distintos temas que para muchos chilenos ya durante el proceso de esta convención constitucional, pues se dieron cuenta que eso ponía en riesgo la estabilidad del país. Además, el país ha venido experimentando inflación, ha venido experimentando problemas de desempleo, problemas económicos muy fuertes, y la gente también entendió que eso es el resultado de ese modelo que está gobernando hoy en día Chile y que era el que se esperaba profundizar con esta nueva constitución. Sí, hace algunos momentos dialogamos aquí en Al Día Noticias con periodista chilena, perdón, periodista colombiana radicada en Chile, que es casada con un chileno, y dice que en estos 5 meses de gobierno se ha deteriorado mucho la seguridad en Chile. Como le quitaron tanta fuerza a la policía para adelantar operativos, lo parecido a lo que quieren hacer aquí, con el tema del desmonte del ESMAD y reducirle posibilidades de accionar. Bueno, la delincuencia ha ganado mucho terreno en Chile al punto que ya nadie se siente seguro de salir, decía nuestra colega en Chile que lo que ella vivía en Colombia, que para ella sí era familiar, en Chile eso jamás se vivía, que se pudiera salir a un parque con el celular y que no se lo fueran a robar, que el tema de la seguridad en Chile es tan delicado que eso ha generado mucha desconfianza, además de la propuesta de muchos países dentro del mismo país. No sé, en ese políticamente eso cómo se pueda establecer. De todas maneras, parece que la experiencia en estos 5 meses ha sido una pesadilla en Chile. Sí, es que efectivamente cuando no se reconoce la naturaleza misma de la criminalidad, cuando se vuelve
a la fuerza pública en la narrativa un enemigo de la sociedad para justificar a unos grupos violentos. Cuando digamos, narrativas ganan terreno respecto a que la gente es violenta o es criminal porque es pobre, lo cual además es absolutamente indigno porque es meter a todo el mundo en un mismo costal. Cuando este tipo de decisiones tan relevantes en materia de política pública se toman con dogmatismo y con ideología, no con datos y evidencia como debería ser, pues empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Cuando usted le quita capacidades a la fuerza pública, cuando usted no entiende que si hay problemas hay que corregirlos, por supuesto, es que nadie está diciendo que es aceptable que un agente del Estado cometa fallas del servicio y se aleje de la institucionalidad y atente contra la ciudadanía. Claro que eso hay que corregirlo, eso hay que sancionarlo drásticamente, por supuesto, pero ese no puede ser el caballito de batalla para desmontar a las fuerzas militares y a la fuerza pública. Las ciudades necesitan unas respuestas integrales desde la promoción, de la prevención hasta la disuasión y confrontar y enfrentar a estos grupos criminales. Pero cuando la narrativa es que no hay que enfrentarlos porque son pobres, entonces que lo que hay que darles es redistribuir la riqueza y darles subsidios porque así van a dejar de delinquir, pues eso es nefasto, porque es que la gente no delinque porque sea pobre, ni todo el que se roba un celular de gama alta o el que se roba un BMW es porque esté pasando hambre. Es un tema de incentivos, es un tema de arquitectura institucional que hace que la gente se sienta tranquila porque la impunidad al final del día le da las garantías para seguir delinquiendo. Es decir, es un problema con múltiples causas, con desafíos distintos para la institucionalidad, especialmente en materia de administración de justicia. Y cuando esas narrativas, insisto, toman esa fuerza y son las que se posicionan en la agenda política de un país, pues hace que se deteriore la seguridad, porque la gente siente que al final del día delinquir no tiene ninguna consecuencia negativa. A los policías se les maltrata en la narrativa, pero también se les maltrata desde la institucionalidad, porque los empiezan a perseguir, los empiezan a estigmatizar, los empiezan a judicializar por cualquier acto, así sea el acto más enmarcado en la ley. Pues eso genera incentivo negativo para que la fuerza pública sea más efectiva. Entonces, ese es el problema con este tipo de gobiernos que lo que hacen es responsabilizar, no realmente a quienes han cometido actos criminales, violencia, terrorismo, hurtos, delincuencia, sino culpar a otros. Entonces, arranca la narrativa culpando al Estado por el modelo económico, luego culpan a los agentes del modelo económico, que son por lo general los empresarios, en un imaginario de empresarios como si fueran un montón y fueran unas personas perversas, cuando en nuestros países, por lo general, más del 96% de nuestro tejido empresarial son microempresarios. Luego culpan a las Fuerzas Armadas. Y luego terminan culpando entonces a la oposición política, etcétera, pero nunca realmente se pone el énfasis en que hay unas personas que están delinquiendo, pues están tomando esas decisiones. Cuando usted delinque, usted toma una decisión. Usted decide arriesgar su vida por un... Usted decide arriesgar su vida por... El momento en que usted toma esa decisión debe asumir las consecuencias. Lo que le está diciendo el Estado en este tipo de gobiernos es tranquilo, usted no tiene ninguna consecuencia que asumir porque otros tienen que pagar por esas malas decisiones suyas. Ese es el problema de fondo. Y en materia ya, cuando esa decisión se vuelve operativa, es usted quitarle la legitimidad a la institucionalidad, quitarle las capacidades a la institucionalidad para que pueda enfrentar este tipo de situaciones, llevar a estas personas ante la justicia. Obviamente, nuestros países tienen unos problemas carcelarios y penitenciarios terribles porque, digamos, la gente no termina realmente en un proceso de resocialización, sino termina en muchos casos aprendiendo más cosas de las que entró, etcétera. Pero todos esos temas es lo que deberían estar solucionando. La salida fácil, en lugar de buscarle soluciones a problemas complejos, la salida fácil es simplemente culpar a otros, insisto, y casi que generar un incentivo para quien delinque. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante esta noticia, escribió en su cuenta de Twitter: revivió Pinochet. ¿Qué concepto le merece esta reacción del gobierno colombiano y sobre todo el presidente Gustavo Petro a lo que ha sido la decisión de los chilenos de decirle no a esta reforma de Gabriel Boric? Revivió Pinochet. Pues es particular que uno nota en ciertos sectores que hay como un doble estándar para determinados temas, porque lo que hemos visto es que muchas veces eh, el pacto histórico y muchos
de los líderes que hoy están en esa estructura política en Colombia fueron muy críticos cuando el gobierno de turno anterior criticaba lo que pasaba en Venezuela o en Nicaragua, las violaciones de derechos humanos, etcétera, y decían que eso era libre autodeterminación de los pueblos. Pero es muy paradójico además porque es un gobierno cuya bandera es respetar la voluntad de la mayoría. Y entonces ellos dicen que pues la voz del pueblo es la que se tiene que escuchar, pero pues es que en Chile creo que con más de un 61% la voz del pueblo fue bien contundente, fue radicalmente contundente, es que el 61% versus el 39%, eso es un no rotundo, rotundo. No hay margen de error para decir que es que esto quedó dividido. Y lo que uno no entiende es por qué no respetar esa libre autodeterminación, porque para unas cosas nos parece que sí hay que respetar la libre autodeterminación y en otras tenemos o sentimos que tenemos el derecho desde el gobierno de inmiscuirnos en asuntos que no son de nuestra competencia, especialmente porque esto fue un proceso electoral. Y en los otros casos se trataba de graves violaciones de derechos humanos, de restringir la participación democrática, etcétera. Aquí estamos hablando de un proceso electoral absolutamente transparente, con un gobierno, hay que decirlo, que promovía esa constituyente. Porque este no era un gobierno de derecha promoviendo una constituyente o un borrador de constitución de izquierda y perdió esa constitución, porque entonces se podría decir que es que de pronto el gobierno manipuló los entes electorales. No, 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 no. Aquí el pueblo chileno, teniendo un gobierno de izquierda que sometió a consideración una constitución de izquierda, perdió en las urnas de manera estruendosa. Y por lo tanto, la posición del gobierno colombiano debería ser respetar al pueblo chileno en su decisión autónoma e independiente. Y si llama la atención que más bien nos callemos frente a lo que está pasando en otros países, como es el caso de Nicaragua, que pasa en Venezuela, incluso lo que está pasando con los crímenes de guerra que está cometiendo Rusia en Ucrania. Ese es el tipo de cosas sobre los que uno sí entendería por un elemental principio de defensa ultranza de los derechos humanos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que el gobierno se pronunciara. Sí, otra situación que se está presentando a nivel internacional ha sido el de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue, pues parece objeto de un atentado, pero con una pistola de agua y con un sujeto que hay evidencia que en el pasado como que es amigo de ella porque aparece como fanaticada, como parte de sus seguidores. Lo que llama poderosamente la atención es que a Cristina Fernández se le endosa la responsabilidad de la crisis económica que hoy atraviesa Argentina. Entonces, estos gobiernos de izquierda, y es la pregunta, pese a que critican, tienen un prontuario de responsabilidad en materia económica de la pobreza que hoy vive, que es evidente en Argentina, que la plata no alcanza para nada, de la situación de los pensionados producto de gobiernos como el de Cristina Fernández, en ese momento del arma, que puede ser un montaje, una obra de teatro que hayan hecho, ella era recibida como una estrella de Hollywood. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad realmente que tienen estos gobernantes? ¿O es que es una mirada que se tiene desde el exterior, pero que allá están felices con este tipo de gobiernos? ¿Cómo es la historia? Lo primero, pues condenar todo acto de violencia contra cualquier persona. Yo creo que en eso sí hay que ser bastante contundentes. Un atentado no puede, pues, pasar desapercibido. Y si fue un autoatentado, pues serán las autoridades las que lo determinen. Pero llama la atención varias cosas. Primero, que siendo esto muy importante, por supuesto, insisto y ratifico mi posición en que condeno todo acto de violencia contra un ser humano. Sí llama la atención que, por ejemplo, los medios no le dieron tanto énfasis a la amenaza vedada que hizo el presidente Alberto Fernández al fiscal que lleva el caso de Cristina Fernández y que pidió prisión y que además la inhabilitaran de por vida, porque de acuerdo a la fiscalía están comprobados los actos de corrupción. El presidente Fernández dijo que ojalá el fiscal que lleva el caso no terminara, entre comillas, suicidado, como pasó con el fiscal Alberto Nisman, que también investigó al gobierno Kirchner por encubrir los vínculos de Irán con Hezbollah para el atentado de la AMIA en la década del 80.
Eso debería ser objeto de, mejor dicho, de una noticia del día a día durante muchos días en distintos medios de comunicación y en Colombia pasó desapercibido. Está claro, insisto, que las autoridades tendrán que determinar las responsabilidades, el nivel de daño que se causó, llevar a cabo el proceso correspondiente y condenar a los responsables y también decirle a la opinión pública si se trató de un autoatentado. Eso es importante que la opinión pública lo conozca. Claramente la tragedia argentina es enorme, de unas proporciones enormes en su historia. Ha quedado atrapada por unos gobiernos populistas que tienen al país en hiperinflación, una inflación que no se detiene, con desempleo, con crisis económica, con toda una generación que ya se acostumbra a los subsidios. Distintos medios, especialmente por redes sociales, dan cuenta de cómo estas protestas que permanentemente se hacen a favor del gobierno son apoyadas es por personas que viven en su casa recibiendo un subsidio y que no quieren trabajar. El problema no es la falta de empleo, sino que ya están acostumbradas a eso. Yo creo que hay ahí una muestra de lo que pasa cuando un gobierno populista dura muchas décadas al frente de un país, y es que no hay que olvidar que hace apenas unas pocas décadas Argentina era una de las principales economías del mundo. Era un país que estuvo a punto de ser considerado el primer mundo por todas las potencialidades que tenía económicamente. Y hoy en día es un país que que tiene que vivir renegociando su deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tiene problemas de inseguridad y violencia en sus provincias, tomado por el narcotráfico en muchas provincias, con crisis económica, con gente, la inflación es pérdida del poder adquisitivo, es decir, los argentinos ya no tienen lo suficiente para poder subsistir, pero hacia afuera sigue mostrando el modelo argentino como un modelo de éxito de izquierda y lo que es una tragedia en unas proporciones muy grandes y con una complejidad terrible, porque lo que estamos viendo con la vicepresidenta es que está subyúdice y está demostrado y se ha venido demostrando durante mucho tiempo los vínculos de sus gobiernos, tanto el de ella como el de su esposo, con actos de corrupción. Ujú. Correcto. Y en relación a Colombia, con este nuevo gobierno, estaremos en efecto siguiendo los pasos de Argentina y Chile en materia de seguridad, quitándole funciones a la policía, dándole empoderamiento a los delincuentes, a quienes vandalizan. Y también en el tema económico, los gremios económicos dicen, ¿y 25 billones de la reforma tributaria para qué? No se han justificado en qué se van a invertir esos recursos. Dijo el presidente saliente Iván Duque que no se necesita reforma tributaria. Acabamos de hablar aquí en Al Día Noticias con Luis Aurelio Díaz, el presidente del Grupo Oikos, y dice, se cerrarían con esta reforma tributaria el 30% de las empresas de construcción y caería en un 50% la generación de empleo porque se quitan los subsidios a los programas de vivienda de interés social y prioritarias, y también hay un agravante que ellos ven ahí, el tema de la ganancia ocasional que afectaría a cualquier ciudadano que quiera vender su casa para mejorar y comprarse otra mejor porque aumentaría lo que hay que darle al gobierno en materia de impuestos. Además, por una razón, arranco por lo último que dijiste para no perder la idea y es que al gobierno parece que se le olvida que los colombianos compran sus casas con crédito y Mm, usted paga intereses sobre ese crédito y usted paga impuestos sobre esas viviendas. ¿Cuál ganancia ocasional? Pues claro, usted la vende por un precio superior, pero si usted indexa todo lo que ha pagado por esa casa, en muchos casos ni siquiera recupera todo lo que le ha invertido. mm, Usted lo que vende a un precio de mercado, que es un precio que le permite luego a usted comprarse otra mejor vivienda. Y en última, si lo que usted quisiera no fuera comprarse otra mejor vivienda, sino simplemente invertir o sacar el dinero como muchos están haciendo del país, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el Estado tiene que quedarse con una parte de algo de lo que usted le dedicó 20 o 30 años de su vida a pagar? Es que esto parece que fuera que la enorme mayoría de los colombianos de la noche a la mañana sacaran 50, 100, 200, 300, 500 millones de pesos para comprarse una vivienda y entonces luego la vendieran en 1000 o 2000 y entonces ganaron 1500, etcétera. Esa no es la realidad del mercado inmobiliario, es terrible. Efectivamente, yo creo que tienen toda la razón quienes han dicho lo de no se sabe para qué, así es. Lo lógico era que se hubiera presentado
el presupuesto general de la nación, tramitar el Plan Nacional de Desarrollo y luego sí saber si es que hace falta plata o no. ¿Y para qué? Pues que este gobierno va a recibir además más recursos de los que estaban inicialmente presupuestados para este año. No solamente por el aumento en la venta, por la canasta exportadora de materia de hidrocarburos, el cual el gobierno además quiere acabar, por la canasta mineroenergética que el gobierno quiere acabar, sino por también la diferencia en el cambio del dólar. Eso también va a beneficiar al país en términos de esa canasta exportadora. Hay muchos problemas, en todo el sector que usted analice hay problemas. Por supuesto que hay que corregir algunas distorsiones en materia de exenciones, eso lo dijo el comité de expertos, la comisión de expertos en beneficios tributarios. Aquí hay que hacer una verdadera reforma tributaria, pero no una ley de financiamiento. Lo que nos presentaron al pueblo colombiano fue una ley de financiamiento para pedir 25 millones de todo lado. Mezclan recaudo con impuestos que ellos han denominado saludables para tratar de cambiar patrones de consumo y por impuestos ambientales para que la gente no consuma ciertos plásticos, desconociendo totalmente la realidad de los más pobres. Es que aquí la gente más pobre compra las monodosis, es decir, compra el poquito de arroz para la semana, el poquito de lenteja, de frijol, etcétera, empacado, y lo necesita empacado en esas pequeñas dosis. No todo el mundo va a Carulla, John Didier, no todo el mundo va al Éxito a comprar 3 o 4 libras de arroz en una sola bolsa. La pregunta es, ¿eso va a aumentar los precios de la canasta básica? Pues por supuesto, pero además si usted empieza a meterle la mano al tema de los combustibles y se sube el precio de los combustibles, todo se va a encarecer, absolutamente todo. Entonces, pues eso va a llevar precisamente a problemas de inflación, va a agravar la inflación. Y si el gobierno lo que va a pretender es hacer control de precios, porque entonces van a terminar culpando a los empresarios y a los productores de esas malas decisiones tributarias que va a llevar necesariamente a que se suban los precios, se encarezca todo. Si hace control de precios, entonces lo que nos va a generar es escasez, desabastecimiento y más inflación, y va a paralizar la producción de alimentos, va a paralizar la producción de las industrias, eso va a golpear el empleo. ¿Sí? ¿Y cómo lo piensa resolver? Con más subsidios, pero ¿de dónde si ya no tiene dónde cobrar impuestos? Pues con emisión monetaria. ¿Y eso a qué lleva? A inflación. Por donde usted lo mire, eso va a tener consecuencias de mediano y largo alcance muy complicadas para el país. Lo ordenado sería, monte su plan de desarrollo, pase un presupuesto para lo que ya se tiene, monte un plan de desarrollo, pero sobre todo y más importante, resuelva las ineficiencias del gasto público en Colombia que equivalen a 4,8% del Producto Interno Bruto. Si resuelve eso, John Didier no necesita una reforma tributaria, resuelva los problemas, no cree más ministerios, disminuya el gasto del Estado, que es ineficiente, enfóquelo en las personas que realmente lo necesitan, saquen de los subsidios a quienes están recibiendo y no los necesitan, focalice las intervenciones, invierta en infraestructura, en vías terciarias, que es lo que necesitan los campesinos para sacar sus productos a precios competitivos. La respuesta fácil es decir, ahí les dejo una reforma de 25 millones y la narrativa de algunos sectores del Congreso que hacen parte de la coalición de gobierno es que los empresarios no deberían llorar tanto, pero es que los empresarios, Colombia paga una tasa efectiva de tributación del 71%. Colombia es el país de la OCDE que más paga tasa corporativa del 35% cuando la media es del 22%. Pero además somos de los países de la OCDE con menor ingreso per cápita, pero además somos de los países de la OCDE con mayor percepción de corrupción. Entonces, venga, pongamos el debate en justas proporciones. Resuélvame los problemas de ineficiencia, resuélvame los problemas de corrupción, generen las condiciones para tener un mayor ingreso per cápita y ahí sí pensemos entonces en aumentar los impuestos, pero además no porque nos parezca, sino porque se necesita. ¿A qué se necesita? Aquí claro que hay que pagar más impuestos las personas naturales en el consumo, porque aquí todo el impuesto, toda la carga tributaria está concentrada en las empresas. Corrijamos el tema del IVA. El IVA se supone que debe ser progresivo y está siendo regresivo, pero uno puede solucionar el tema del IVA con instrumentos y mecanismos para devolverle a los que más necesitan ese pago de IVA. Una tarifa plana que aumenta el recaudo, eso ya se ha intentado y ha funcionado. Bajar el tema de las ganancias ocasionales funcionó en Colombia, la gente empieza a registrar los negocios por el valor real porque a nadie le interesa que en el mercado su bien se perciba con un menor valor. Eso es absurdo, pero claramente la reforma no tiene temas que vayan a activar la economía, a activar el empleo, porque el enfoque además es redistributivo, entonces es un enfoque confiscatorio, yo le quiero quitar a unos para darle a otros.
que porque hay pobreza, pero es que el problema es que usted no me va a solucionar el problema de la pobreza con esa redistribución, usted solamente va a ampliar en la brecha y va a tener más pobres, porque más bien no me genera las condiciones para sacar a esa gente de la pobreza, permitiendo que haya más micronegocios, más empresas, bajando las barreras para la informalidad. La culpa de la informalidad no es del sector privado, formal. La culpa de la informalidad es de un Estado que ha creado demasiadas barreras. Pues esos son los temas que se deberían estar debatiendo hoy en día y claramente, pues si el país sigue por esa senda, yo creo que pasaremos muy rápido por la experiencia argentina y por la experiencia de otros países de la región que están experimentando una grave situación económica. Bueno, doctor Carlos Augusto Chacón, ustedes desde el Instituto de Ciencia Política, que siempre lo he consultado además por temas de seguridad, llama poderosamente la atención que el gobierno está anunciando una paz total, cambiamos al otro frente de actualidad, paz total, proceso de paz con ELN y bandas criminales y disidencias, y mire lo del Huila, 7 agentes de policía asesinados. ¿Qué va a pasar ahí en materia de seguridad? ¿Va a funcionar la paz total? ¿Se están haciendo estos atentados para llegar fuertes a la negociación? ¿Cómo analizar y cómo recibir este tipo de acontecimientos en el inicio de este gobierno cuando estamos a punto de cumplir el primer mes? Pues hay que decirlo que la situación del deterioro de la seguridad no es culpa de este gobierno. Por eso sí hay que arrancar y hay que ser absolutamente objetivos en eso. Uno puede decir que esto que pasó es culpa de este gobierno. Pues el país se enfrenta a un deterioro de seguridad. Eh, Claramente el gobierno tiene que reforzar sus capacidades para enfrentar a todos los grupos criminales. Lo que sí llama la atención es el doble mensaje, ¿no? Porque por un lado entonces decimos que vamos a negociar con los grupos mientras los grupos siguen atentando contra la población civil y la fuerza pública. Eh, Hay que ver qué tipo a qué nos estamos refiriendo con esas negociaciones, cuánto van a durar, cuál va a ser la agenda, cuáles van a ser los puntos. Eso de crear territorios para que se pueda negociar con ellos son qué, nuevas zonas de despeje como el Caguán. Es decir, vamos a permitir que se fortalezcan en esas zonas de despeje sin presencia de la fuerza pública y del Estado para que entonces ellos se consoliden. ¿Cuál va a ser el objetivo de esas negociaciones real más allá de simplemente decir que es la paz total? Pues todos queremos la paz. Es que yo creo que esa narrativa que se creó en el proceso de paz anterior de que aquí había unos enemigos de la paz porque criticaban los efectos que podría tener el tipo de negociación que se estaba llevando a cabo. Fue nefasta para el país porque entonces básicamente nadie puede opinar sobre la paz. ¿Qué es paz? Pues para mí paz, para unos es paz, es la ausencia de guerra. Y entonces uno diría, pero hoy no estamos en paz porque en Colombia sigue habiendo un conflicto que sigue asesinando personas, que sigue sometiendo a la población civil en las zonas más apartadas del país, que sigue controlando economías ilícitas, etcétera, con unos niveles de criminalidad muy importantes, con un ELN fortalecido, unas disidencias de las FARC fortalecidas, binacionales, operan en Venezuela y en Colombia, con un clan de Golfo que logra parar simultáneamente varios departamentos y carreteras porque decreta paro armado, que con un plan pistola se nos llevó a casi 30 policías, los asesinó en un infame plan para asesinar policías. Entonces, aquí lo importante será, John Didier, conocer específicamente cuáles van a ser esas condiciones. Y lo que sí es cierto es que yo creo que es ingenuo pensar que simplemente porque se convoque a una paz total los grupos van a dejar de delinquir, porque aquí los criminales son los grupos, no la población civil ni la fuerza pública. Y a la fuerza pública lo que hay que darle legitimidad, hay que lógicamente hacer las reformas institucionales que se requieran para evitar que hayan excesos, que hayan personas que se quieran salir de la misionalidad institucional. Pero Colombia es un Estado que ha buscado evolucionar en su fuerza pública para proteger los derechos humanos. Que han habido excesos, que han habido fallas, claro, y en todo el mundo pasa, es que eso no es solamente de Colombia. Fallas en el servicio de policía pasan y hay que adelantar los procedimientos que corresponden. Pero uno no puede simplemente decir que entonces va a debilitar la fuerza pública y creer que entonces, por ejemplo, no va a tener servicio militar obligatorio sino optativo y entonces el pie de fuerza, ¿cómo lo vamos a resolver? Si Colombia no hubiera esto sería maravilloso, no se necesitaría servicio militar obligatorio. Además, eso viola digamos, lo más elemental de la libertad individual, pero es que tenemos un problema de seguridad muy complejo y esos temas deben estar y deben ser debatidos. Aquí lo importante es debatir estos temas con profundidad y con el rigor que se requiere. ¿Se quiere diezmar al ejército? Porque si se elimina el servicio militar obligatorio y no hay con qué pagar todo el pie de fuerza que se requiere, o Colombia puede ser como Costa Rica que no tiene ejército. Te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que con esos grupos criminales controlando casi el 40% del territorio no necesitamos ejército? Ujú. Lo necesitamos pie de fuerza, necesitamos policía, Colombia no solamente enfrenta problemas, riesgos y amenazas internas, sino también provenientes de afuera, del exterior.
No hay que olvidar que por más que el gobierno colombiano quiera restablecer relaciones con Venezuela, no hay que olvidar lo que Venezuela estaba haciendo en los últimos años. Ujú. Pues Carlos Augusto Chacón, abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, magíster en Estudios Políticos e Internacionales, además es el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Un abrazo, feliz día. Chao, chao. Muy bien, ahí está entonces Carlos Augusto Chacón analizando la situación de Chile y también algunos asuntos, lo de Argentina, pues lo con Cristina Fernández y por supuesto analizando el tema de Colombia, la reforma tributaria y la seguridad tras la masacre de 7 policías en las últimas horas en el departamento del Huila. 8 de la mañana, 25 minutos. En Al Día Noticias, análisis con profundidad.